Los secretos aterradores de la iglesia que nadie se atreve a contar empiezan con una tocada en la ventana. No con un golpe débil, no con un roce accidental. Una mano invisible llamó al vidrio, una y otra vez, justo cuando estábamos terminando de orar en el salón del segundo piso. Nadie podía estar ahí, nadie, y aún así, algo pidió entrar. Soy quien cuenta esto ahora, y lo digo con la voz que usan las noches largas, baja, atenta, como si alguien pudiera asomarse por detrás de tu hombro. No vine a juzgar, ni a explicar. Vine a relatar lo que pasó, y a dejar que el silencio, ese que se vuelve pesado después de los hechos, haga su parte. Siéntate. Baja la luz si puedes, y escucha sin la urgencia de entender. Algunas historias solo piden ser escuchadas. Era un pueblo de calles polvorientas, donde la iglesia parecía más una casa que un templo. El edificio tenía ese olor a cera vieja y a madera, que no se termina de ir. Puertas metálicas en el primer piso, escalera angosta, pasillos que hacían eco hasta parecer laberintos. En el segundo piso había un salón que usábamos para las reuniones de jóvenes, bancos apilados, mesas viejas, un órgano que nadie tocaba a menudo y una ventana grande que daba a la calle principal. Era un sitio para planear eventos, para decir confidencias, para escuchar música a altas horas cuando el coro había terminado sus prácticas. Nos sentíamos dueños de ese espacio. Lo limpiábamos, lo arreglábamos. Era un refugio. Éramos pocos, pero estábamos acostumbrados a quedarnos hasta tarde. Víctor, nuestro coordinador, era de esos que habla bajo pero se hace respetar. Organizaba las dinámicas, traía pan, y cuando se ponía serio, su voz parecía encajar en las paredes. Daniela y Miguel siempre llegaban con historias. Fernando llevaba una libreta donde anotaba versos. Yo llevaba, a veces, la radio para hackear el silencio. Esa noche lloviznaba, y el sonido de las gotas en la chapa del techo tenía algo de puntual, de metrónomo anticipando un final. Habíamos hecho rato de oración, pedimos por algunos enfermos, por el pueblo, por quien necesitara. No era una oración solemne y larga, fue breve, casi práctica, guiada. Nos miramos, cerramos los ojos, cada quien en su pensamiento. Al terminar, mientras algunos se quedaban conversando, escuchamos eso. Al principio pensé que era el temblor de un árbol, quizá una rama arrastrada por el viento. Luego la segunda tocada fue más clara, un golpe seco en el vidrio, como si alguien quisiera anunciarse. No estaba el ruido de pasos fuera, ni coches, la calle parecía vacía. Daniela se rió nerviosa, como quien quiere disfrazar el sobresalto. «¿Quién es?», dijo en voz alta, porque en grupos es más fácil nombrar al miedo. Nadie respondió. Repetimos la pregunta, y en el silencio, la tocada volvió, insistente. La ventana tenía una reja por fuera, y no había manera de que alguien la tocara desde afuera sin que nosotros lo viéramos. Además, la lluvia lo habría impedido. Aún así, el vidrio vibró bajo la presión que no era humana. Víctor pidió calma. Su mano se posó en la mesa como ancla. Sugirió que cerráramos los ojos y oráramos otra vez, no como estrategia heroica, sino como un acto de unión. «Cerremos los ojos y no los abramos hasta que yo diga», dijo. La voz no tembló, pero yo sentí que los demás respirábamos de manera distinta, más pesada. Nos tomó un minuto acomodarnos. El salón parecía encogerse. Las sombras se pegaban a las paredes como si fueran parte de la reunión. Empezamos a rezar en voz baja, una oración corta, sin alardes. Pedimos calma, pedimos protección, pedimos que lo que fuera que estuviera con nosotros se alejara o se manifestara con paz. No vamos a reproducir doctrinas. Fue una petición simple, colectiva. Y fue entonces cuando escuchamos pasos. No eran pasos que subieran la escalera, esa estaba detrás de nosotros, sino un recorrido por el perímetro del salón, taconeo seco, no muy fuerte, como si alguien caminara sobre las tablas con decisión. Pero lo más extraño fue la sensación que nos invadió,
como si algo pasara a la altura de nuestras cabezas, un aire frío que presionó la nuca, como si una mano invisible pasara por la espalda de quien estaba frente a mí. Daniela exhaló sin saberlo, y con los ojos aún cerrados murmuró: «¿Lo estás sintiendo?». Sin abrirlos, juró que algo respiró en su oído. El ritmo de la oración se volvió simultáneamente más firme y más tembloroso. Víctor repitió: «No abrir, no movernos. Si alguien siente que no puede, que me diga, y yo salgo». Nadie dijo nada. En la penumbra, la respiración colectiva sonó como una única cuerda vibrando. De pronto, a 2 bancos de distancia, el órgano emitió una nota seca, una sola tecla que no se había tocado. No había corriente que hiciera sonar nada. El salón era eléctrico solo en nuestras voces. La nota, fría y hueca, hizo eco en los zócalos. Fue suficiente para que alguien, sin preguntas, dijera: «Corre». La orden salió como la única salida lógica, sin plan. Abandonamos la oración, pero no quisimos abrir los ojos por si lo que había afuera miraba dentro. La huida fue un tropiezo colectivo, no ensayado. Bajamos a ciegas, manos en los hombros del de enfrente, pies que no sabían dónde poner el siguiente peldaño. La puerta de metal se sintió más fría que siempre y el aire del pasillo nos golpeó con humedad. Salimos al patio trasero y la calle seguía en calma chueca. Un perro ladró a lo lejos, como si confirmara que algo se había roto. Cuando temblando regresamos al salón al día siguiente, con la luz del sol que lo hacía todo más evidente, la escena era distinta. Mesas volcadas, papeles revueltos, la mitad de nuestras cosas esparcidas. No había señales de fuerza humana evidente, ni huellas, pero algo había estado allí. Víctor no estaba donde lo habíamos esperado durante el instante en que corrimos. Lo buscamos por la calle, por la sacristía, por la plaza. Lo encontramos al final, sentado afuera de la iglesia, con la cara pálida, la camisa húmeda, sin recordar bien cómo había llegado hasta allí. Contó después que se separó del grupo, que bajó por el costado y sintió que alguien lo miró intensamente, que notó una presión en el pecho y que la siguiente cosa que recuerda es estar afuera, sin memoria del trayecto intermedio. Nadie puede explicar cómo llegó ni por qué perdió esos minutos. La decisión colectiva fue silenciosa: no volver al salón por las noches. Se convirtió en esa regla no escrita que las comunidades adoptan cuando algo se vuelve incómodo. Se habla de otra cosa y se evita el lugar. La experiencia se guardó como un secreto compartido, no en voz alta, no como una historia de heroísmo, sino como un rumor que se dice medio en broma entre quienes la vivieron. En las reuniones siguientes, las sillas se acomodaron en otro lado, y cuando alguien mencionaba el segundo piso, la conversación cambiaba de tema. A veces alguien soltaba una risa forzada y el corazón se encogía un poco. Y es que esas cosas suelen hacer eso, convierten la familiaridad en cautela. Lo que más me persigue de esa noche no fue el órgano, ni la ventana que pedía entrar, sino la sensación de que un espacio que debía ser seguro, donde rezamos, donde confesamos miedos y ondeamos nuestras dudas, se volvió un lugar donde algo, sin invitación, estuvo cerca. La iglesia, la casa de todos, guardó entre sus muros una experiencia que, si fuera contada en voz alta, desacomodaría a quienes se esfuerzan por mantener el sosiego. Por eso callamos. El miedo, a veces, se convierte en pacto. No se dice para proteger la normalidad de los demás. Si esta historia te resuena, si alguna vez viviste algo así o conoces a alguien que lo vivió, compártelo en los comentarios. Hay historias que necesitan compañía. Hay otra historia, ligada a esta por las mismas manos de incógnita, la de una casa familiar, en la que las presencias infantiles no se marchan con el paso de los años. La contaría Saúl, que a veces mira sus recuerdos como quien hojea un álbum con esquinas dobladas. Lo hace con la voz de quien mezcla ironía y temor, capaz de reír por inercia para no quebrarse. Me pidió que cambiara algunos nombres, por si acaso. Los Holguín son una familia que, en el pueblo, conservaba un puesto de abarrotes en la cochera y un altar pequeño en la esquina, con velas siempre encendidas. La casa tenía corredores largos, jaulas colgantes donde los pájaros dormían su día, y una puerta al patio que, según la costumbre, nunca se cerraba del todo. Ahí se acumulaban recuerdos, olores de café y una sensación de acogida que a la vez parecía frágil. Saúl recuerda 2 cosas como si estuvieran pegadas: el juego del niño inexistente y la noche en que la cobija se prendió sin que nadie supiera por qué. De día la casa era normal, sobrinos corriendo,
la radio encendida, el olor de tamales los domingos. Por las noches, algunas cosas se movían sin que nadie las tocara. La pelota que iba rodando y se detenía a los pies de la silla donde nadie estaba. La tele que se encendía en medio de la madrugada con la imagen estática. Y la sensación de una compañía que prefería quedarse donde la gente duerme. Saúl cuenta que cuando era niño, sintió una mano fría en la espalda mientras jugaba fútbol en el pasillo. No era el aire de la ventana ni la corriente de la noche. La mano tenía la temperatura de algo que no pertenece al cuerpo. Se volvió hacia el lugar donde parecía haber estado la mano y no vio a nadie. Aquellas pequeñas intromisiones no eran violentas, al principio. Eran como si alguien más quisiera ser parte de la familia sin pedir permiso. La cobija se encendió en una siesta, dice Saúl. Era una tarde gris, con lluvia intermitente que golpeaba los cristales. Sus abuelos dormían la siesta como siempre. La casa estaba en reposo, y Saúl jugaba con sus primos en la sala. De repente el humo empezó a subir, gris, por la esquina donde la abuela había dejado una cobija al borde del sillón. No había chispa visible, no cordón eléctrico que pudiera provocar llamas. La tela ardió en silencio, como si alguien hubiera soplado fuego dentro de ella. La abuela, al despertar, reaccionó con una mezcla de sangre fría y pavor que solo dan los que han visto más de una vida. Encendió agua, la arrojó, pidió a gritos que alguien llamara a otros familiares. Y al mismo tiempo empezó a repetir una serie de nombres y ruegos que nadie quiso preguntar demasiado. La cobija quedó chamuscada, y curiosamente, el patrón de quemado parecía señalar hacia el centro del hogar, como si la casa hubiera tratado de reclamar algo que estaba dentro. Después vino la noche del llanto. Llovía fuerte, y el río que cruzaba el pueblo había crecido. Las calles estaban cortadas y nadie podía salir de la casa de los Holguín. Entre el ruido de la lluvia se escuchó un lamento que venía de afuera, un llanto profundo, desgarrado, que algunos mayores del pueblo asociaron en susurros con la Llorona. Saúl, entonces todavía pequeño, recuerda a los adultos mirándose con ojos que habían visto más allá de la lógica. La abuela cerró puertas, le pidió a todos que se quedaran cerca, y encendió velas no solo por ritual, sino para anclar la luz en esa noche que parecía querer arrancarla. Los perros ladraron, como si presentaran denuncia. Nadie se acercó a la puerta. La lluvia se volvió testigo y guardiana. La sensación fue la de un umbral abierto entre algo y lo demás, una fisura que dejó pasar sonidos que no deberíamos haber escuchado. Lo que siguió no lo explicaré como hecho, porque no tenemos pruebas. Lo relato como se recuerda. Hubo un humo que se arremolinó en el corredor, como si alguien hubiera aspirado la casa y devuelto una exhalación cargada de voces. Una sombra se quedó bajo la cobija en la sala, una forma que parecía un cuerpo pequeño acurrucado. Cuando los adultos, con temor y al mismo tiempo con la obligación de cuidar, alzaron la cobija, no había nadie, pero las marcas en la tela parecían haber sido hechas por dedos que no pertenecían a mano humana. Desde entonces, Saúl dice que la noche aprendió a permanecer en los rincones de la casa de los Holguín y que algunas tardes la radio se ponía triste sin canción alguna. Los Holguín aprendieron a convivir con eso. La abuela comenzó a madrugar y a cerrar ciertas puertas con más cuidado. Algunos familiares dejaron de dormir con la cobija favorita de un niño. Otros decidieron no comentar en la calle lo sucedido. El miedo se volvió hereditario, no como una enfermedad, sino como una manera de moverse por la casa. Los niños aprendieron a no pronunciar ciertos nombres, las visitas se volvían cortas, y la iglesia del pueblo, esa misma que nos vio a nosotros con la tocada en la ventana, empezó a formar parte de la narrativa en voz baja. A veces la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano no es tan clara, decían algunos en voz baja, sin proponerse a explicar qué cruces había pasado. Saúl sugiere hipótesis, como cualquiera que intenta hacer sentido. Tal vez se trató de una añoranza fija, de un ecosistema de memorias que no terminó de marcharse, o de fenómenos físicos malinterpretados en el cruce de lluvia y noche. Otros en la familia hablaban de historias viejas, de un niño que había gustado de jugar en el patio y que un día se fue sin que nadie supiera cómo. Pero esas frases siempre venían coronadas por el mismo silencio.
No se puede sostener una acusación sin evidencia y tampoco se puede apagar la sensación de que algo quedó sin cerrar. Saúl, años después, dice que la casa le enseñó a escuchar más que a ver, y que hay voces que no gritan para hacerse notar, sino que susurran para quedarse. En la comunidad se tejieron explicaciones y también omisiones. Algunos comentaban la presencia de la Llorona como si fuera un recurso folclórico que ayuda a explicar lo inexplicable. Otros señalaban que el altar en la cochera, con sus velas, quizá había atraído una atención que no esperábamos. Pero nunca hubo consenso. Las familias prefirieron el pacto del mutismo, recordar lo suficiente para evitar repetir patrones, no dejar cobijar sueltas, no salir solo de noche, y al mismo tiempo callar lo que no podía transformarse en certeza. El silencio funcionó como una medida de contención, una forma de convivencia con la incertidumbre. Volviendo a la iglesia, la noche del órgano y la mano en la nuca y la huida a ciegas no se conectaron públicamente con la casa de los Holguín, aunque en el pueblo las historias se contagian como un virus de murmullos. Quienes vivieron las dos cosas no siempre podían decir que esto y esto están ligados, pero había un hilo invisible que unía la sensación de vulnerabilidad en espacios que debían protegernos. En ambos casos, la reacción más repetida fue la oración, no como una técnica para expulsar lo extraño, sino como un gesto colectivo que reestablece el vínculo humano frente a lo incomprensible. En el salón, pedimos en voz baja y nos sujetamos de las manos. En la casa, la abuela repitió nombres y velas, no por magia, sino por la necesidad de crear rituales que contuvieran el miedo. Hay algo en la manera en que guardamos estos relatos que merece atención. El secreto no es solo lo que se vivió, sino lo que la comunidad decide no nombrar. Eso lo convierta en patrimonio. A veces el silencio protege, otras veces lo que se calla se vuelve más grande. Por eso cuando me cuentan estas historias, me doy cuenta de que no es solo el acontecimiento lo que asusta, es la reacción social posterior. La manera en que la gente mira a la calle por la noche, que susurra cuando pasa frente al salón del segundo piso. La manera en que las cobijas se doblan con más cuidado. Aún así, no quiero cerrar esto con respuestas. No voy a decir qué fue lo que tocó la ventana, o por qué una cobija se prendió sin explicación. Existen hipótesis, corrientes de aire que combinadas con una fisura en el edificio podrían provocar vibraciones, fallas eléctricas que se interpretan como fenómenos, la memoria colectiva que magnifica un hecho hasta convertirlo en relato. También están las hipótesis que no se pronuncian de manera dogmática, experiencias residuales, presencias que perduran en sitios de fuerte carga emotiva, ecos de vidas que alguna vez pasaron por ahí. Todas son válidas como conjeturas, y todas carecen de la última palabra. Mientras el pueblo se acostumbra a vivir con la incertidumbre, hay quienes guardan objetos con miedo, quienes evitan subir esa escalera al segundo piso, quienes nunca pasan por la casa de los Holguín sin apretar los labios. Y hay quienes, como yo, recogen la historia para que no se desvanezca del todo. Porque contar no es siempre buscar certezas, a veces es ofrecer compañía a la memoria. La noche sigue, y con ella llegan otras voces. Algunos me llamaron después de escuchar los relatos, y compartieron fragmentos que no caben en una sola charla. La anciana que escuchó un órgano tocar sola en la madrugada, el sacristán que encontró la pila de agua bendita volteada sin que nadie la hubiera tocado, el niño que aseguró ver una figura bajo la cobija y luego dejó de jugar en la sala. Todos elementos que por separado podrían explicarse, juntos hacen una textura de inquietud que no se queda en una sola casa ni en una sola noche. En esta parte de la historia quería establecer la atmósfera, la iglesia como espacio que debería proteger y sin embargo se muestra permeable a lo desconocido. La casa familiar como refugio que a veces conserva ecos de ausencias. Queda todavía mucho por relatar. Cómo cambiaron las dinámicas en el grupo de jóvenes después de la noche en el salón, qué rituales improvisados intentaron realizar algunos, qué decidió la familia Holguín con respecto a la cobija chamuscada, y cómo la comunidad llegó a un punto en el que todos supieron algo, pero nadie quiso decirlo en voz alta. También hay un relato pendiente que nos contó una vecina, doña Ofelia, que nos dio de cenar la noche en que decidimos no volver al segundo piso. Tiene una versión que añade una nota que no puedo omitir. Habló de una sombra que se asomó por la reja y luego se fue,
y de la manera en que la gente a veces mira la iglesia con los ojos de quien ha perdido la cama segura. Pero eso corresponde contar más adelante. Antes de seguir, quiero recordar algo que a veces se olvida. La oración no fue un acto de superstición esa noche, fue una respuesta humana frente a lo inesperado. Un gesto de unión que, aunque no explicó lo ocurrido, nos devolvió la calma necesaria para salir juntos. No voy a reproducir plegarias largas ni doctrinas, pero sí digo que en medio del miedo, unir las manos fue lo más humano que pudimos hacer. La historia no termina aquí. Quedan las preguntas, las versiones encontradas, los silencios y las cosas que la gente decide que no merece ser ventilada. Lo que sigue implicará volver al salón con otros ojos, hablar con los que se niegan a recordar y acompañar a la familia Holguín a abrir sus cajones y ver qué fue lo que dejaron marcado. También implica escuchar a más vecinos, como doña Ofelia, y entender por qué ciertas historias se guardan como reliquias temerosas. Pero por ahora, la noche se cierra sobre las calles, y la sensación de que algo nos tocó, literal o metafóricamente, queda adherida al recuerdo. Antes de pasar a la siguiente pieza, quiero invitarte otra vez. Si conoces una historia parecida, si alguna vez sentiste una presencia o viste algo que no te supiste explicar, mándala, escríbela, no para que te digan si es verdad o no, sino para que quede. Enviar tu relato ayuda a que esto no se convierta en una colección de rumores sin rostro, sino en un mapa de lo que nos habita. Tengo más voces para traer. Algunas reprenden el silencio, otras lo justifican. La siguiente vez hablaremos con quienes decidieron abrir las puertas de la iglesia de madrugada para enfrentarse a lo que temían, y con quienes, por el contrario, eligieron nunca volver a determinadas bancas. También entraremos a la cocina de los Holguín, a la oscuridad de la noche del fuego, y veremos qué índices dejó esa noche en la memoria de los niños que crecieron desde entonces, con la convicción de que hay cosas que no se nombran. Por ahora terminamos esta entrega con la idea fija de que los lugares donde buscamos consuelo pueden contener misterios que nos devuelven la pregunta: ¿qué es lo que realmente protege a una comunidad? ¿Sus paredes, sus rezos, o su voluntad de mantener las historias vivas? Antes de que te vayas, suscríbete y envíanos tu relato a nuestro correo o por Instagram. Necesitaremos tu compañía para seguir deshilando estos secretos. Quien volvió aquella madrugada a abrir la iglesia fue Fernando. Lo recuerdo porque fue él quien, con la linterna en la mano y la cara llena de decisión mal disimulada, dijo que no podíamos dejar que la noche tuviera la última palabra. No era valentía limpia. Era el impulso de alguien que no soporta ver un lugar nuestro convertido en rumor. Salió solo, dijo que iría a ver si había alguien herido, y se fue con la llave que guardaba en el bolsillo durante años. Al volver, sus manos todavía temblaban. Me contó que la puerta chirrió distinto, como si al abrirla hubiera que pedir permiso al silencio. Adentro, la linterna recortaba el polvo en columnas. El olor a cera y humedad estaba más espeso que de costumbre. Subió al segundo piso con pasos medidos, y cada escalón le parecía una conversación con algo que no quería ser interrumpida. No había huellas en los marcos, ni señales de que alguien hubiera entrado por la reja. Sin embargo, al asomarse al salón, vio el órgano con una tecla hundida, la funda de la radio abierta, papeles esparcidos en una coreografía que no tenía lógica. Lo que más le marcó fue el silencio que quedó después de la noche. Un silencio que no era la ausencia de ruido, sino la presencia de algo que se guardaba, expectante. No voy a convertir ese momento en liturgia, ni a reforzar promesas. Solo diré que fue una súplica sencilla. Pedimos compañía para no sentirnos solos. Pedimos paz para el lugar, y con la voz quebrada, pedimos que lo que hubiera pasado no dañara a nadie más. La oración no cambió las pruebas materiales, pero sí cambió la atmósfera por unas horas.
Tener a otro lado nos hizo menos vulnerables. Doña Ofelia, que nos ofreció aquella cena apresurada la noche en que salimos a la calle como si hubieran empujado el suelo con nosotros, tuvo más que una memoria, tuvo una imagen. Me la contó con las manos dobladas sobre la falda, los ojos entrecerrados como quien rememora una película que no quiere volver a ver. Dijo que justo después de que nos fuimos, vio por la reja la silueta de algo pequeño que se asomó y que después se desvaneció. No habló de monstruos ni de apariciones con nombres rimbombantes. Habló de una figura que se quedó apenas un instante en el marco, como quien mira a varias familias y decide irse. Doña Ofelia añadió que desde entonces, cuando pasa por la plaza de noche, acelera el paso. No es que viva aterrada, es que aprendió a respetar lo que no entiende. La casa de los Holguín siguió siendo durante años un nido de pequeñas anomalías y costumbres reajustadas. La cobija chamuscada no fue quemada ni enterrada en silencio. Se guardó en un cofre de madera bajo la cama de la abuela, envuelta en una sábana limpia, como quien preserva algo quebrado para recordarlo sin revivirlo. A veces, Saúl me ha contado, la familia miraba ese trozo de tela y no sabía si arrojarlo o exponerlo. Como quien no termina de decidir si un recuerdo debe conservarse como advertencia o destruirse para seguir adelante. En ocasiones la sacaban para que los niños dejaran de mirarla con la mezcla de curiosidad y miedo que solo los pequeños tienen. Y entonces la abuela ponía la cobija sobre sus rodillas y decía una frase corta en voz baja que nadie terminó de repetir en público. Nadie lo señaló como rito. Era más bien una costumbre práctica, un gesto para no dejar que la llamita que había surgido volviera a encontrar combustible. Los niños crecieron con rutinas diferentes. Algunos aprendieron a dormir con la puerta de su cuarto entreabierta, otros exigían que algún adulto se quedara hasta que se durmieran. Un primo de Saúl, que entonces tenía 6 años, dejó de jugar en la sala porque aseguró haber visto una sombra acurrucada. Los adultos lo llevaron al médico para ver si eran pesadillas, y al mismo tiempo, en casa, se aumentaron los cuidados. Es importante subrayar que no hubo daños físicos intencionales ni tragedias macabras que sensacionalizar. Las heridas fueron de otra clase. El desasosiego, la necesidad de explicar lo inexplicable, y la costumbre de mirar de reojo. Con el paso del tiempo se alternaron explicaciones y silencios. Algunos ofrecieron hipótesis técnicas, que la cobija hubiera estado cerca de un calentador, que corrientes de aire y vibraciones en la reja hubieran hecho golpear la ventana, que la memoria colectiva hubiera estirado un incidente menor hasta transformarlo en relato. Otras voces trajeron narrativas más emocionales, que los lugares con mucha historia absorben afectos y se quedan con ellos, que ciertos objetos guardan impresiones de lo que han vivido. Ninguna teoría cerró el círculo. Todas sirvieron para poner nombre a la incomodidad, y ninguna eliminó la pregunta. Hubo una noche en particular que, si bien no fue la más espectacular en términos de fenómenos, sí marcó un antes y un después en la comunidad. Fueron días de lluvia, ríos más llenos de lo normal, y el teléfono del pueblo no dejó de sonar con avisos sobre caminos cortados. La gente de la iglesia decidió juntar a quien se animara y encender velas en el atrio, no para hacer un ritual de expulsión, sino para sostenerse juntos. Se acomodaron sillas, llevaron café y cantaron canciones que conocíamos desde niños. Al terminar, cuando las voces estaban ya bajas, un grupo de 3 jóvenes, Daniela incluida, decidió subir al segundo piso por primera vez desde aquella noche. Fueron con temor y con la intención de recuperar el sitio. Subieron de 2 en 2, con linternas y el pulso acelerado. Lo que encontraron fue menos dramático de lo que habían imaginado, y sin embargo más inquietante. La reja de la ventana tenía una marca fina, una imperfección en el metal que a simple vista parecía un arañazo antiguo. No había huellas frescas, no había nada que probara una intrusión humana reciente, pero la silla del rincón, esa que siempre estaba, apareció volcada, y el aire del salón olía a papel viejo y a algo que no sabían nombrar. Daniela me contó luego que, en el instante en que la linterna iluminó la esquina donde el órgano estaba, sintió un frío en la nuca, como si alguien exhalara allí. Ninguno de los 3 oyó pasos ni vio figuras. Lo que quedó fue la sensación, la incomodidad de que el lugar recordara una presencia aunque nadie la viera. Esas experiencias, pequeñas y agrupadas, provocaron que muchas familias adoptaran pautas de cuidado. La iglesia organizó charlas sobre seguridad y mantenimiento,
con electricistas que revisaron cableados y carpinteros que reforzaron marcos. Algunas explicaciones técnicas encontraron fallas reales, una toma suelta aquí, una veta de madera que cruje allá, detalles que al ser reparados dieron cierta tranquilidad tangible, pero la reparación material no siempre alcanza para cerrar el vacío que deja una experiencia así. Lo que se repara con clavos no siempre repara la memoria. Saúl volvió a la casa de sus abuelos años después, ya adulto, con la intención de enfrentar lo que recordaba y saber si, con el tiempo, todo aquello no era más que sombras de infancia. Una tarde de otoño, tocó el cofre donde estaba la cobija y dejó que sus dedos recorrieran la tela chamuscada. Sintió por un momento un olor que lo retornó a la siesta de aquel día. Humo, almidón de ropa limpiada y café en la cocina. Escuchó también algo parecido a carcajadas infantiles debajo del ruido de la calle. No era una voz clara, sino la sensación de que alguien jugaba. No hubo apariciones ni golpes. Tuvo, eso sí, el vértigo de la duda. ¿Era memoria afectiva confundiendo la realidad o había algo que de verdad seguía anclado allí? Saúl prefirió no buscar más respuestas. Dejó la cobija donde estaba y cerró el cofre con la serenidad de quien acepta que algunas preguntas no se contestan del todo. Entre las voces del pueblo se tejieron dos actitudes frecuentes. Por un lado, quienes protegían la historia como una advertencia, cuidando a los niños y marcando horarios. Por el otro, quienes la veían como una pieza más en el archivo oral del lugar, una anécdota para contar en sobremesas largas con el café frío. Ambas posiciones convivieron sin resolver la esencia del asunto. El hecho había quedado inscrito en las paredes y en los cuerpos de quienes lo vivieron. Esa inscripción no siempre duele, a veces molesta, a veces enseña a prestar atención. En una mesa de ese debate estuvo la pregunta de qué hacer con lo inexplicable. Hablarlo en voz alta lo hacía real o lo desactivaba. Ocultarlo protegía a los demás o lo agrandaba. Muchas familias optaron por un equilibrio curioso: enseñar a los niños reglas prácticas, no jugar de noche en la plaza, no acercarse a la reja del salón si está cerrada, sin convertirlo en una historia para asustar. Y en la iglesia se retomarían las reuniones, pero con una pausa, algunos bancos relegados al fondo, encuentros más diurnos y una prudencia que no era miedo visceral, sino sentido común. No quiero terminar sin traer la voz de quienes, después de todo, decidieron no volver. Hay quienes cambiaron su iglesia local por otra, o simplemente dejaron de participar en reuniones nocturnas. No lo hicieron por falta de fe. Lo hicieron porque entendieron que estar en determinados lugares les provocaba un malestar que no necesitaban cultivar. Esa elección merece respeto. A veces cuidarse significa alejarse de lo que hiere la calma. Y decir adiós a una costumbre no equivale a perder la fe, puede ser un acto de autocuidado. Aún así, hay noches en las que el pueblo parece respirar el recuerdo. El llanto que algunos asociaron con leyendas, la llorona mencionada en voz baja, a veces vuelve en historias de bordes difusos, un gemido en la lluvia, un lamento atropellado por el viento. Hay quienes argumentan que la incorporación del folclore es natural. Nuestras culturas tienen siempre un baúl de imágenes para nombrar lo que no entendemos. Hay quienes sostienen que nombrar es peligroso, porque da forma. Ambas posturas son comprensibles. Yo guardo entre mis cosas el testimonio de Víctor, de Saúl, de doña Ofelia, y de tantos otros que me pidieron no publicar nombres completos. Los relatos coinciden en lo esencial. Hubo noches que cambiaron la percepción de lo que podríamos llamar seguro. Y esa modificación, por más pequeña que parezca, altera la convivencia. A la larga, el efecto más consistente no fue el golpe en la ventana, ni la cobija que se prendió. Fue el pacto tácito de silencio que algunos adoptaron por comodidad y otros por miedo. Ese pacto es el que más me inquieta. No pretendo cerrar la historia con certezas. No sé, y ninguno de los que vivieron aquello puede afirmar con total convicción si hubo una explicación estrictamente física o si por el contrario hubo algo que se queda donde la gente vive mucho tiempo. Existen hipótesis plausibles: vibraciones, corrientes de aire, memoria colectiva que transforma fragmentos en leyenda. Existen hipótesis menos prosaicas también: ecos de presencias que buscan compañía, retazos de vidas que no se han despedido del todo. Ninguna de estas versiones anula a la otra, todas conviven como opciones para nombrar la inquietud. Lo que sí sé es una cosa elemental. Los secretos que se guardan en los lugares de fe y en las casas no solo hablan de lo sobrenatural o de lo técnico, hablan de lo humano.
Nos dicen cómo reaccionamos frente al miedo, cómo usamos la oración para sostenernos, cómo establecemos reglas para proteger lo cotidiano, y cómo a veces preferimos callar para no quebrar el equilibrio social. Una iglesia es, al final, una comunidad, y una comunidad se compone también de silencios que administran la convivencia. Si has llegado hasta aquí, quizá tengas una historia similar, quizá conozcas un lugar donde la noche cambió la manera de mirar la plaza. Te invito a compartirla con respeto. Envía tu relato al correo o por nuestro Instagram. No busco confirmaciones ni pruebas definitivas. Busco compañía para seguir juntando las piezas de estos secretos que, aunque aterradores, nos hablan de nosotros mismos. Suscríbete para que podamos seguir reuniendo voces y, si lo decides, comparte esto con alguien que necesite escuchar que no está solo ante lo que no comprende. La noche sigue ahí fuera. Nosotros, dentro, seguimos con las luces medias encendidas, cuidando los rincones donde sabemos que algo tocó una vez. Y la pregunta queda, como una nota sostenida. ¿Qué hacemos con los secretos que las iglesias y las casas nos devuelven cuando toca la ventana el dedo de la noche?